Esta semana hemos vivido un episodio más, un capítulo de uno de los asuntos pues, que más están preocupando a la ciudadanía y que se ha conseguido un objetivo importante, y es que un asunto clave para el municipio consiga llegar hasta el debate social, que la ciudadanía esté implicada, preocupada y comprometida con asuntos de la política, en este caso hasta del urbanismo de nuestro municipio, como ha sido ese proyecto para la construcción de rascacielos en Marbella, el que el Partido Popular, siguiendo el dictado de los intereses de determinados promotores, se empeñó en sacar adelante, realizó modificaciones, cambió aspectos del plan general, aprobó incluso en solitario en el Pleno todo para que pudiese poner una alfombra a este proyecto que solamente beneficiaba a intereses particulares de determinados promotores y que acababa con nuestro modelo de ciudad, ponía en riesgo nuevamente, dejando a la especulación y a los intereses particulares el futuro de Marbella. Sin embargo, ha habido un movimiento interesante que nos felicitamos todos, y es que gracias a la propuesta que desde los grupos de la oposición presentamos en un pleno extraordinario que forzamos, uniéndonos los tres grupos, se consiguió, junto a la presión ciudadana que se había generado en las semanas previas, que el Partido Popular rectificase, que diese marcha atrás a la alcaldesa Ángeles Muñoz en sus pretensiones de construir estos rascacielos, y por tanto pues el proyecto ha quedado fuera de la acción política en los próximos meses. Al menos sabemos que hasta la campaña electoral el Partido Popular va a tener aparcado esta pretensión de construir las torres, pero a partir de ahí creo que es interesante abrir otra reflexión en torno a la importancia de la implicación de los ciudadanos en la política y cómo también pueden conseguir logros importantes y obligar a que los gobernantes, incluso aquellos que no atienden al interés general, pero sí a sus intereses particulares, incluso electoralistas, puedan acabar teniendo que someterse a la voluntad ciudadana, es decir, que la democracia triunfe sobre los políticos que buscan otro tipo de intereses. Pues para hablar de esto y de otros temas importantes para todo el municipio, hoy contamos con Victoria Morales. Buenas noches. Buenas noches. Buena Victoria, desde luego no pasa indiferente este debate de los rascacielos en la ciudad. Hemos tenido, pues, desde la previa, que el Partido Popular lo vendía como un proyecto magnífico, nos ponía las bondades y las excelencias de esta iniciativa, hasta como una alcaldesa que ahora, una vez que ha tenido que dar marcha atrás, ha tenido que, por tanto, rectificar sus errores y sus pretensiones, si quiere proyectar como que es una alcaldesa que escucha a los ciudadanos y que desde el diálogo y el consenso logra pues, cambiar su parecer, como un ejemplo, ¿no?, de una política que escucha frente a otros políticos que son los de su partido, que no escuchan a nadie, pero sabemos que esto no es más que una manera de intentar salir victoriosa de una situación que no es más que una mala gestión del Partido Popular, ¿no? Sí, está claro que lo que ellos aprobaron en pleno, en solitario, es algo que todos los ciudadanos deben saber. Es un proyecto que ellos en solitario aprobaron en pleno, sin escuchar absolutamente a nadie. A posteriori, y gracias a la creación de esta plataforma ciudadana que impulsó un poco y dio la voz de alarma en los partidos de la oposición, nosotros entre ellos, por supuesto, el tema de esa modificación y el cambio de modelo que iba a suponer, unidos todos, y esa presión hizo que dieran marcha atrás en ese pleno extraordinario donde se anuló, y efectivamente y curiosamente ahora en distintas publicaciones ella lo vende como algo de consenso social. Es decir, lo que está es intentando darle la vuelta a la tortilla a algo que en ningún momento fue escuchar a la ciudadanía. La ciudadanía se le escucha previamente, la participación se hace previamente. En conjunto con la sociedad se planifica modificar un plan general para un cambio de modelo, pero ellos no querían, estaba claro que no era beneficioso para la ciudadanía, sino para ciertos promotores, que era un interés económico, claramente, con lo cual ella tampoco quería que la ciudadanía escuchara eso, quería modificarlo, y claro, ahora ven que tienen que dar marcha atrás y venderlo de otra manera. De otra manera es con el consenso social, y esa no es la realidad. La realidad es que ha sido la ciudadanía la que le ha obligado a echar marcha atrás, y esa participación es la que tenemos que tomar como base, la participación de la ciudadanía en las decisiones políticas, y lo tenemos que tomar muy en cuenta para, a partir de ahora, que sepamos que la ciudadanía en Marbella puede hacer ese tipo de cosas con esa presión social, puede hacerla con cualquier tipo de tropelía que el Partido Popular intente hacer de espaldas a la ciudad, que eso hablaremos, como puede pasar, que por supuesto volverá a haber contestación si ellos siguen para adelante con el tema de lo de la ubicación de la estación de Portillo en San Pedro.
Efectivamente, son, desde luego, además, en los últimos años hemos podido ver cómo se ha gobernado pues sin contar con los ciudadanos en los asuntos importantes y hemos visto, bueno, cómo ha habido privatizaciones de servicios básicos, cómo ha habido subidas de impuestos a pesar de las promesas electorales que iban en otro sentido. En ningún caso se ha contado con los ciudadanos, no se cuenta con los ciudadanos ni siquiera a la hora de plantear un modelo de distritos, que se hizo esos reglamentos y esa división en 9 del municipio sin contar con nadie, en definitiva un modelo de gobierno de espalda a los ciudadanos que el Partido Popular viene desarrollando desde que Ángeles Muñoz es alcaldesa, pero que además en el aspecto urbanístico es especialmente opaco y falto pues de cualquier mecanismo de transparencia. Se han venido realizando y ese es el modus operandi del Partido Popular, modificaciones a lo que viene estipulado en el plan general. Es decir, el Partido Popular aprueba un plan general que Izquierda Unida no apoyó, hay que decirlo, porque no entendíamos que era el mejor plan y ahí está la realidad, se está legalizando la corrupción. No hay compensaciones y ahora vemos cómo lo que está haciendo es cambiando ese plan que le sirvió como coartada para poder tener vía libre a la actividad urbanística y ahora se están cambiando y son hasta 43 ya las innovaciones urbanísticas, modificaciones de las normas del plan que se han realizado durante el mandato de Ángeles Muñoz y esta de las Torres no es más que una de ellas, en la que iba a perder el interés general, quizás una de las más graves, de las que por lo menos se visualiza de forma más clara y por eso ha saltado a la ciudadanía, pero hay otras, muchas en las que se pierden terrenos que en principio iban a ser mucho más adecuados para la cesión de los vecinos, acaban consolidándose para permitir desarrollos privados y acaba la ciudadanía pues contando con aquellos terrenos en peor emplazamiento. Vemos cómo se le permiten pues adecuar los planes a las demandas del mercado, modificando la tipología de las construcciones, permitiendo mayores edificaciones, etcétera, etcétera. Por tanto, el urbanismo es un urbanismo de espalda a la ciudadanía y entonces lo que yo creo que después de esta polémica de los rascacielos no deberíamos quedarnos ahí. Es decir, nosotros podemos pasar a la alcaldesa que quería los rascacielos y ahora quiere rascar votos, ¿no? Diciendo que es una alcaldesa participativa. No, una alcaldesa que no escucha a nadie y que ha tenido que precisamente rectificar porque está en una situación de debilidad en cuanto a que sabe que no tiene el apoyo de la mayoría social y que tiene una cita electoral ahí, a la vuelta de la esquina y por tanto en ese sentido muestra esa debilidad. Lo que queremos de Izquierda Unida es que salga fortalecida, como bien decía, en la ciudad y a partir de aquí nos empecemos a preocupar en los asuntos públicos y veamos cómo implicándonos, tomando partido, comprometiéndonos y exigiendo los ciudadanos, también ahí estaremos los Izquierda Unida desde luego, pues se podrán conseguir objetivos y por tanto esa es la principal lección que creo que deberíamos de tomar de este asunto y luego pedir explicaciones, porque no han dado explicaciones dos actores fundamentales, ni la alcaldesa ha hablado de por qué antes hablaba de un buen proyecto y ahora no lo es, se ha quedado en lo mero de esa coartada del consenso y luego el concejal de urbanismo ni habló en el pleno siquiera en ningún momento ni lo hemos visto después. El concejal que vendía la excelencia un mes antes era el gran silenciado en ese asunto que queda yo creo bastante deslegitimado, ¿no? También en su papel. Sí, en su papel totalmente. La verdad es que puede parecer o pueden intentar ellos estratégicamente dejar su voz callada como que podía ser algo de una iniciativa del concejal de urbanismo, cuando está claro que ha sido una iniciativa del Partido Popular en su conjunto. No sé hasta qué punto intentan callar esa estrategia de que el concejal de urbanismo en su momento lo vendiera y ahora sea él, en el siguiente pleno extraordinario, el portavoz, el que dé las explicaciones, cuando tenía que haber sido a todas vistas el concejal de urbanismo, porque si no es el que tiene que responder en ese pleno extraordinario, tampoco entendemos muy bien qué función hace el concejal de urbanismo cuando ese tema de la modificación urbanística era cuestión suya. Entonces quizás debemos pensarnos si debería dimitir el concejal de urbanismo, puesto que él no ha sido el que ha dado las explicaciones pertinentes cuando sí lo vendió pertinentemente en el pleno consecuente. Efectivamente, yo creo que queda invalidado el concejal, la alcaldesa también pierde mucha credibilidad y representatividad, por un lado, ante la ciudadanía, el que ha visto que ha querido forzar hasta el final, solo que ya tuvo que rectificar, pero ha querido forzar esa cuestión a pesar de ser negativo para la ciudad, y luego también ante los promotores, posibles promotores que puede haber en otros aspectos, que pueden venir buenas inversiones con buenos proyectos, que ahora han visto este cambio de opinión de la alcaldesa también en estos aspectos, pues es un signo de debilidad, de duda, de incertidumbre, que esto puede alejar inversiones también. Por tanto, muy negativo la actitud, todo por no tener un modelo de ciudad, que es a lo que tenemos que aspirar, y para eso hay que construir de forma participada una vez más,
todo el modelo, la línea estratégica, cuál es en las del urbanismo, en las del transporte, en las de los equipamientos, en las de los propios cauces que tenemos que tener de participación, pero hacerlo de forma participada, que haya los consensos. Entonces sí, se construyen los consensos, no es algo que se fabrica por intereses electorales, sino que se construyen colectivamente y a partir de ahí ya sabes con qué posicionarte ante los ciudadanos, con qué posicionarte ante los promotores que vengan con iniciativas o ante cualquier otro actor que quiera implicarse, ¿no? Por tanto, al final yo creo que satisfechos en cuanto a que el objetivo se ha conseguido, parar ese proyecto. Desde Izquierda Unida no dudamos en primer momento de pedir la implicación ciudadana, se lo logró gracias a esa plataforma. Teníamos registrado una propuesta para que se hiciese una consulta social en la que los ciudadanos pudiesen elegir si querían ese modelo de rascacielos, de edificio en altura o no. Al final no se ha llegado a hacer, pero en nuestra manera de hacer la política, buscando la implicación de todos, dando opciones a todos a que se posicionen y luego también, pues como no, ese pleno extraordinario que solicitamos junto al resto de grupos, que al final ha sido el que ha permitido pues llegar a la solución, en el que la oposición un poco hizo ahí de gobierno, ¿no? Porque era precisamente, incluso se le escapaba en la forma de hablar, el que hacía de oposición era el gobierno, que vio que no estaba representando a los ciudadanos y estaba haciendo la oposición a la ciudadanía y al final pues acabó organizándose un tema, pero vamos, es casi no hemos tenido tanta después implicación más en cuanto a la acción que ha habido en el Gamonal, en Burgos, en esa actividad que también hay que reconocer, un ejemplo igual que este de un alcalde del Partido Popular que quiere imponer un proyecto en contra de sus ciudadanos y que lo va defendiendo a ultranza. Aquí los ciudadanos han tenido un ejemplo de movilización, de resistencia grande. En Marbella se pudo frenar a lo institucional, si no, bueno, pues habríamos visto hasta qué punto la ciudadanía o no podía haber sido tan firme como lo han sido Gamonal. Hubiéramos esperado que sí, que todo esto pues hay que ir forzando también pues y construyendo situaciones, pero desde luego que hemos visto cómo ha ganado la ciudadanía y somos un poquito más, yo creo que como ciudad hemos subido un escalón, no hemos llegado todavía hasta los 150 metros, pero hemos subido un escalón. Sí, es un gran ejemplo, porque la contestación social que estamos hablando en Burgos efectivamente es la contestación ciudadana a todo tipo de atropellos contra los ciudadanos. La chispa puede saltar en cualquier momento, no se pueden hacer grandes proyecciones sin mirar a los ciudadanos. Los ciudadanos reivindican en sí ahora mismo en esta situación tan crítica que están viviendo y que estamos viviendo, soluciones para los ciudadanos y en general que sirvan para salir de esta situación tan crítica. Entonces, cualquier chispa puede saltar y puede saltar como ha saltado en Burgos, que me parece una manera de que la ciudadanía diga hasta aquí y los gobiernos se vean obligados a rectificar, por lo menos por ahora, pero que toman nota y que tengan en cuenta que eso puede pasar en cualquier momento y que los gobernantes, y en este caso, como ha pasado en el Partido Popular, la alcaldesa ha tomado buena nota. Y entonces ha tomado buena nota gracias a esa presión ciudadana y esperamos que esa nota sirva para las siguientes cosas y las siguientes actuaciones que siga haciendo. Que mire un poquito más a los ciudadanos, porque si no se le puede volver en contra nuevamente. Y nuevamente a lo mejor esta contestación social, por supuesto que ha llegado a buen fin. Veremos a ver qué es lo que puede pasar. Es decir, tiene que tomar muy buena nota de que actúa, porque sabe que los ciudadanos tienen en punto de mira y ahora mismo van a mirar con lupa todo lo que pueda hacer en contra de la ciudad y no a beneficio de la ciudad y de sus ciudadanos, que es lo importante. Desde luego, yo creo que un poco está ahora mismo entre los ciudadanos, se ha visto en esa situación entre los ciudadanos y las urnas, y ahí ha tomado esa decisión, pero lo ideal es que los gobernantes pues realmente atiendan a la mayoría y bueno, hay mecanismos además para consultar a los ciudadanos y en este caso era un clamor, ¿no? Pero es una cuestión que en principio, ya digo, está controlada, al menos a corto plazo, desde luego no es la forma de gobernar, porque la forma de gobernar sin escuchar a los ciudadanos y empecinado en imponer pues cuestiones que son muy importantes, como en este caso era el urbanismo, pero ahora también hablamos del transporte. Ya te referías antes, adelantaba que esta semana también hemos tenido una comparecencia pública para explicar nuestra postura ante los planes del Partido Popular de construir una terminal de autobuses junto al colegio, a 5 metros de la puerta principal del Colegio Teresa de León en San Pedro de Alcántara, en una parcela además bueno, que no es adecuada ni por su ubicación, ni por su tamaño, ni por las necesidades que tiene San Pedro en materia de transporte. Respecto a ese tema, efectivamente, como has dicho, en esta semana hemos estado en la ubicación donde
pretenden poner una terminal de autobuses que ya tiene respuesta negativa por parte del AMPA del Colegio María Teresa de León, que le han dicho que ese no es el sitio más adecuado. Por supuesto, ya lo hemos visto a pie de calle, que no es el sitio más adecuado. Poner una terminal de autobuses a 50 metros de un colegio público, con todo lo que conlleva una terminal de autobuses y el tránsito allí. Nosotros, respecto a eso, volvemos a lo mismo. Tenemos que abrir una vía de diálogo con los ciudadanos tienen que estar implicados y van a ser los que mejor puedan decidir sobre dónde puede ir una terminal de autobuses. Además, no solamente con el tema de decir que una terminal de autobuses se puede colocar en cualquier sitio, sino que como modelo de ciudad, que antes hablábamos, es algo muy importante. Si se va a crear una terminal de autobuses que conlleva un gasto muy grande, tendremos que pensar la mejor ubicación y tendremos que pensar cuál es el mejor método para que esa estación de autobuses tenga unas vías de futuro, sirva como un buen intercambiador, sea un buen medio, una buena herramienta para que los ciudadanos usen el transporte público. San Pedro necesita unas buenas comunicaciones con Marbella, con el hospital, necesita buenas comunicaciones con Málaga, con el aeropuerto, por supuesto que las necesita, y esa ubicación de la estación de autobuses es fundamental. Crear una flota, además, de vehículos, tener una flota de vehículos que sea lo menos contaminante con el medio ambiente. Es decir, hay que valorar una serie de circunstancias que no se pueden tratar tampoco de forma puntual, y incluso alguna persona del Partido Popular decir, bueno, es que eso es un techado, ¿no? Es un techado, 300.000 euros no se gastan en un techado para que la gente no se moje. Respecto a eso, nosotros además hemos visto que existen varias ubicaciones posibles que pueden servir perfectamente para darle un buen uso, y sobre todo el tema de tratarlo como una cosa local de todos los ciudadanos, además ni siquiera de distrito, porque precisamente es en mi distrito donde se ubica ahora mismo, según ellos consideran que debe ir, es en el distrito 2 de San Pedro donde debería de ubicarse, que es al lado del Colegio María Teresa de León, y no debería ser una cuestión de distrito, sino de todos los ciudadanos de San Pedro, que tienen que tomar opinión al respecto. No puede ser que una parte de la población, además, sea la que pueda incluso solamente opinar respecto a un servicio que van a usar todos los ciudadanos de San Pedro. De ahí que, por supuesto, debemos volver a abrir esa participación, que todo el mundo opine, que hay distintos sitios, no es el único sitio. Hay posibles ubicaciones en distintos sitios de San Pedro para sacarle el mejor y el mayor partido posible a esa futura estación de autobuses. Por supuesto, porque como bien comenta, es un proyecto que tiene 300.000 euros ya de una subvención adjudicado. Es un proyecto que ya prácticamente, bueno, pues las líneas, sabemos que se han puesto para el concurso son 120 metros cuadrados de superficie. Estamos hablando de prácticamente una vivienda, ¿no?, amplia, pero una vivienda. Esto no es lo que San Pedro puede necesitar como una terminal de autobuses, que es como en octubre la alcaldesa anunció que se construiría terminal de autobuses. Es cierto que, vista la contestación del colegio y del resto de la ciudadanía, que entiende que San Pedro, después de 7 años desde que comenzase las obras de soterramiento y se desmontara la estación que había en la carretera, no tiene una estación, una terminal de autobuses, y lo que ha tenido es un expendedor de billetes en la variante sur y las distintas paradas que hemos podido, bueno, pues comprobar lo deficiente que es esa prestación de un servicio tan básico. Pues ahora, viendo la contestación, se habla de que no es una terminal, una estación, que es un apeadero, que es una parada. Bueno, peor todavía, ¿no?, si no hay siquiera en los planes del Partido Popular la intención de instalar una verdadera estación de autobuses en una segunda estación de autobuses en el municipio, es decir, una en San Pedro con toda la de la ley, que tenga la comunicación adecuada con Ronda, con toda la serranía de Ronda, donde es un flujo importante, el campo de Gibraltar, y luego, como dice, en Málaga, de ida y vuelta, porque estamos hablando de que en San Pedro se concentran hoteles, se concentran campos de golf, se concentran, pues, reclamos turísticos que debieran de estar bien conectados a través de un sistema de transporte público. Tendría que haber taxi en esa estación, tendría que haber unos servicios que desde luego ni se pueden hacer ahí donde se estaba ubicando, al lado de un colegio, con las molestias que supone, la carga de tráfico, de riesgo, etcétera, y luego en una parcela que también se nos antoja pequeño, con esos 120 metros cuadrados de superficie, es insuficiente. Por tanto, lo que se trata es que, si el transporte es un eje fundamental
que para conectar, para la economía turística también, para poder permitir que muchos ciudadanos de San Pedro puedan ir a sus lugares de trabajo, que tienen en hoteles, en Marbella, para hacer trámites que no se pueden realizar en San Pedro, etcétera. Esto necesita un transporte fluido y adecuado, y por tanto lo que hay que hacer es estudiarlo otra vez con amplitud de mira, no con la miopía que tiene el Partido Popular, especialmente con San Pedro, y a partir de ahí construir, pues igualmente nosotros hemos apuntado varias ubicaciones, porque hay distintas zonas donde se permitiría, conforme al plan general, ubicarlas, pero evidentemente no queremos tampoco decantarnos por ninguna de ellas, ¿no? En este caso lo que se trata es de fomentar un debate, y es lo que pedimos, que haya un debate y que se apunten estos 5 espacios que puntuamos, como podía haber apuntado incluso alguno más, y bueno, quizá el que se apunta como el intercambiador o el espacio donde más confluencia puede haber y espacio es la zona más cercana a la carretera de Ronda, en la parte sur, la carretera de Ronda con la autovía, con la 340, que ahí, bueno, pues evidentemente es el nudo de comunicaciones hacia la autopista incluso, Ronda, carretera, y hay bastante espacio para poder actuar, pero en cualquier caso algo que no moleste a nadie y que, por otro lado, cumpla con las expectativas y las necesidades de San Pedro, de ahora y de dentro de unos años también, porque no vamos a hacer una estación para hacer otro parche más, como los que viene a ser acostumbrado el Partido Popular, ¿no? Sí, no debería ser otro parche, porque como vemos, no sobra el dinero, ni muchísimo menos, no se puede hacer un gasto de pan para hoy y hambre para mañana. Consideramos que si realmente se quiere hacer algo que sea para el futuro, hay que hacerlo bien, hay que buscar una buena ubicación, hay que buscar que tenga los mejores servicios, que pueda prestar los mejores servicios a los ciudadanos en sus traslados, que además fomente que los ciudadanos podamos usar de una vez el transporte público para desplazarnos a cualquier sitio y no tengamos que hacer uso de los vehículos privados. Si existiera una buena terminal de autobuses con esa fluidez de transporte, muchos ciudadanos de San Pedro nos sentiríamos enormemente agradecidos, puesto que podríamos usar de una forma útil, eficaz y efectiva el transporte público, como tú bien dices. En San Pedro carece de organismos públicos de los cuales tenemos que trasladarnos a Marbella. En San Pedro no existe no está Hacienda, ubicado Hacienda, y está en Marbella. No hay una Tesorería General de la Seguridad Social. Todo ese tipo de servicios de organismos públicos que todos tenemos que ir y tenemos que acercarnos a hacer cualquier tipo de gestión. Si tuviéramos un transporte público de esa manera sería muy cómodo, además dejando el coche en casa, no teniendo que utilizar, porque además Marbella, como ya sabemos, es todo zona azul, es otro gasto, es el vehículo, es el transporte, es el gasoil, es aparcar en zonas azules. Todo eso facilitaría y propiciaría que los autobuses fueran llenos y que fuera un medio útil la gente para ir a la universidad, que pudiera ir y volver con comodidad, no tuviera que echar la merienda para merendar en el autobús, en el propio autobús. Entonces sirviera realmente como la función que hay que darle al transporte público, que existe en muchas ciudades, y si no se fomenta de esa manera, cada vez va muriendo más. Y lo que no podemos hacer es eso. Tenemos que ir avanzando y avanzando hacia el futuro para que el transporte público sea algo normal y natural en la ciudad de San Pedro. Efectivamente, y hasta ahora lo que tenemos es esa situación, esa polémica y esa propuesta, ¿no?, de que se abra un debate desde Izquierda Unida, y también nuevamente recordar, y que ya se acumula un mes más desde que lo hicimos por primera vez, ya van 6 meses en la que expiró la concesión de transporte público del municipio completo en favor de Portillo. Hace ya, bueno, pues 24 años que se dio esa última adjudicación, que se ha ido prorrogando, tiempo de Gil, luego el Partido Popular también le permitió una reordenación de todas las líneas, con el servicio tan pésimo que sabemos que da, y ahora pues lleva ya 6 meses en que se está haciendo sin un soporte legal, es decir, está fuera de los plazos legales, ya no caben más prórroga, y por tanto lo que hay que sacar es un concurso ya de una vez por todas para un transporte público, y ahí también habría que ver qué criterios hay que poner encima de la mesa para que podamos garantizar determinadas cuestiones, como las conexiones de todos los núcleos, los lugares de especial atención como el hospital y estos organismos que se hablan, o lugares de donde hay centros de trabajo, o como no también aspectos importantes como los bonobús sociales o la cuestión de la accesibilidad de todos los autobuses, o que haya la garantía de que haya un transporte adaptado, así como también, bueno, pues importante un transporte sostenible a través de vehículos, porque ya no utilizan pues
la gasolina, tanto electricidad como otro sistema, y por tanto ahí lo que nosotros al final abogamos es por la municipalización de este servicio. Hay una empresa municipal de transportes que tendría que reestructurarse para que pudiese acoger este servicio y que lo prestara al ayuntamiento directamente, haciendo antes toda esa premisa básica que tiene que ser para que sea el servicio que necesita esta ciudad y que además sea compatible pues con otros como la bicicleta, con cuestiones también de poder peatonalización, etcétera, ¿no? Sí, un servicio como dices bien, ver la posibilidad de municipalizarlo para darle respuesta completa a todas las necesidades que estamos hablando, más cuando es el momento, puesto como dices también, la concesión ha terminado y yo no es por ser alarmista, pero no es una cosa baladí que haya terminado la concesión hace 6 meses y la concesión siga y los autobuses portillos sigan desplazando a ciudadanos, porque están en una situación, en un limbo legal que no queremos que ocurra nada, pero no sabemos hasta qué punto, que si pasa o le ocurre cualquier cosa a los viajeros que van en los autobuses, en qué situación quedaríamos, es decir, que es algo que tenemos que mirar y ponerlo sobre la mesa y tratarlo de forma general y darle la importancia que tiene. Y por supuesto que es el momento de retomar ese servicio para que sea eficaz y efectivo y que dé un servicio de todas al ciudadano. Efectivamente. Bueno, eso es en cuanto a la estación, pero en San Pedro esta semana también has tenido una visita a la zona del Salto, ¿no?, que es una de las barriadas pues que precisa de unas mayores actuaciones ya en todos los sentidos, pues solamente bastan los parches que nuevamente, conforme más cerca está la cita electoral, empezará a anunciar desde el Partido Popular, sino una actuación integral en todos los aspectos, ¿no? Sí, ahí respecto a eso, en la Junta de Distrito que hemos tenido todos los vocales el martes pasado, en el distrito de San Pedro, en el que yo soy vocal, se puso sobre la mesa una propuesta respecto a en qué situación quedaba el Salto. De ahí, como creaban muchas dudas, ¿no?, el presidente del distrito, el señor Cardeña, bueno, decía que ciertas actuaciones, que se había hecho el tema de un acometimiento de agua, tal, nos quedaron muchas dudas y la verdad es que como buena iniciativa fue que todos los vocales nos desplazáramos al Salto y que entre todos viéramos qué necesidades hay. Después de esa visita te puedo decir que la verdad es que me quedé un poco decepcionada con la aparente intención del presidente de, bueno, pues un asfaltado aquí, una cosa, como cuestiones puntuales, y no considero yo que el Salto tenga que ser un acometimiento de asfalto esta calle y ya está. Sabemos que desde 2011 no se hace nada realmente en el Salto. Sabemos que se pueden hacer muchas cosas, además eso, no cuestiones puntuales. El Salto necesita de hacer un proyecto en el que se tome una reestructuración de todas las cosas que se puedan acometer, es decir, se debe hacer un plan de asfaltado porque el asfaltado está fatal, pero aprovechando que se tiene que hacer un plan de asfaltado, también es necesario ver la necesidad de que todos los tendidos eléctricos ahora mismo en el Salto están por el aire. Hay una maraña de cableados al cielo que da un poco de miedo. Me imagino que cuando haya tormenta los vecinos del Salto estarán más que asustados porque, bueno, es una situación que hace años yo no veía en muchas zonas. Entonces, una vez que se hace ese plan de asfaltado, habría que levantar esas calles, habría que intentar soterrar esas líneas de cableado, hacer un plan integral de lo que es el barrio del Salto. No se pueden hacer actuaciones puntuales porque las actuaciones puntuales al final volvemos a lo mismo, es gastar un dinero que al final no va a dar la solución a largo tiempo. Y en el Salto consideramos que la necesidad del Salto es darle una acometida general. Hay una cueva que está allí arramplada, que según un arqueólogo de Estepona, tiene un tipo de piedra muy especial y, sin embargo, por ejemplo, no está allí en el Salto y no se le ha dado ningún uso. Ver esa remodelación, tomarlo y que forme parte, que sea un icono del barrio del Salto, porque se le puede dar mucho valor.
el barrio del Salto tiene también ese lago, que por supuesto desde 2011 no se vacía, con lo cual eso ya vemos que lo que puede conllevar. Es decir, necesita un vaciado, la válvula de desagüe arreglarla para que... O sea, que tiene muchos aspectos muy buenos que se podían mejorar y habría que tomarlo en general como una Claro, comunidad pero sobre todo vemos que cuando hacía referencia a 2011 como la época en la que se asfaltó y se drenó el lago por última vez, ¿no? Que vemos que es el último cita electoral, fue en 2011 y si te he visto no me acuerdo hasta que llegue ya 2014 que estamos ya y evidentemente se entre en la parrilla de salida de las elecciones de mayo de 2015, ¿no? Pues esto es lamentable desde luego y son los aspectos, ¿no? del Salto donde se puede mejorar mucho también en dar allí pues los equipamientos que carece esa barriada, que como sabemos está bueno pues un poco aislada, ¿no? Apartada, estando cercana ya a San Pedro Alcántara, pero la carretera pues hace esa separación y esa dificultad, por tanto ahí estaremos y continuaremos pues pendientes a esas actuaciones que hace el Partido Popular por un lado y luego a la reivindicación nuestras propias para que se haga lo que realmente los vecinos demandan y necesitan en la medida de las posibilidades que en estos momentos tenemos, ¿no? Como es lógico. Y bueno, hemos repasado yo creo bastante asuntos en esta semana, en la que también hemos conocido, y sí me gustaría pues solo terminar con esa reflexión, si al principio hablábamos de que eran ciudadanos que no escuchan, pero políticos que no escuchan a los ciudadanos, el gobierno del Partido Popular, la alcaldesa con las torres, el de Burgos con el Boulevard del Gamonal, Gallardón con la ley del aborto, Wert con la ley educativa, Rajoy con las reformas laborales, etcétera, etcétera. Vemos cómo cuando se toma una medida que parte de la ciudadanía y que se impulsa desde un gobierno de izquierda como desde Izquierda Unida en el gobierno andaluz, que es la ley de la función social de la vivienda, para paralizar desahucios como el de estos vecinos de Miraflores, de nuestro municipio, que ya tienen el expediente iniciado y se le va a conseguir que se puedan quedar en su casa viviendo durante los próximos años sin que el banco las tenga que desahuciar mediante una expropiación temporal. Pues el Partido Popular no solamente no escucha a nadie y no solamente ataca a los ciudadanos directamente, sino que cuando surge una buena iniciativa por parte de un gobierno como el que conforma Izquierda Unida en el gobierno andaluz, viene y lo declara no una sino dos veces como recurso al Tribunal Constitucional que preside un militante del Partido Popular, también hay que decirlo, y hemos conocido tristemente bueno, cómo se acepta ese recurso y por tanto pues se paraliza de momento esa ley de la función social de la vivienda, esa ley antidesahucio. Sí, totalmente, además injusto, porque hoy he escuchado que el argumento para paralizarlo además es que crea desigualdad con el resto de otras comunidades. Vamos a ver, lo que crea desigualdad es desahuciar a la gente. Y que si crea desigualdad, lo que tendrían que hacer el resto de las comunidades y el gobierno central es tomar nota, hacer un corta y pega y hacer esa misma ley de función social de la vivienda para el resto de España. La desigualdad es cuando son los bancos los que se quedan con las viviendas y se quedan con las viviendas vacías para seguir especulando con ellos, mientras que los ciudadanos se quedan sin casa. Por supuesto, hay viviendas en Marbella, también se está tramitando una que también ha iniciado el cauce y esperemos que se mantenga en San Pedro. Y por supuesto lo que crea desigualdad es eso, es no hacer caso y no estar cercano a los ciudadanos, sino al capital. Está clarísimo que ni yo tengo claro que cualquier desahucio que haya a partir de ahora en Andalucía será culpa única y exclusivamente del Partido Popular. Única y exclusivamente del Partido Popular, porque ellos son los que lo han llevado al Tribunal Constitucional, con lo cual los hago a ellos responsables de que cualquier persona a partir de hoy se quede sin casa en Andalucía. Pues así, efectivamente, esa ley de la función social de la vivienda que paralizaba desahucio, esperemos que se pueda al final pues continuar con esta tramitación y conseguir ese objetivo, y además otras cuestiones positivas tenía también, como regular las viviendas vacías y poner un impuesto que de alguna manera se podría recuperar para políticas de vivienda. En definitiva, una ley que sí que venía precisamente a generar justicia social y que esto para el Partido Popular es generar desigualdad, claro. Y pararla en la justicia. Darle la igualdad a un ciudadano, es decir, darle la razón a un ciudadano y poner por encima los derechos de los ciudadanos a los de la banca, esto supone generar desigualdad. Pues este es el Partido Popular que nos gobierna, por más que Obama le dé palmadita a Rajoy, sabemos que no es más que un gobierno que atiende unos intereses que son los intereses económicos, a la troika que son esos intereses también políticos, económicos, europeos,
y por tanto con esta idea de que, bueno, a pesar de los ataques que tienen de los ciudadanos por parte del Gobierno del Partido Popular, hay que seguir movilizándonos, siendo críticos y desde esa conciencia trabajar en iniciativas concretas de acción conjunta que dan éxito cuando se orquestan y se trabajan de forma conjunta y decidida. Pues entonces, nada más, emplazarnos a la próxima semana. Buenas noches y gracias, Victoria, por este rato, y volveremos la próxima semana aquí en M95. Buenas noches. Buenas noches. Estamos aquí delante de la parcela que el Partido Popular designó como posible ubicación de la estación de autobuses para San Pedro Alcántara, y el objetivo de esta rueda de prensa fundamentalmente es reforzar la movilización ciudadana necesaria para impedir actos políticos como este, equivocados, totalmente fuera de lugar y en contra de la opinión pública de la mayoría de los ciudadanos de San Pedro Alcántara, pero yo diría que también de todo el municipio. Señalar la importancia que para la cohesión territorial en este municipio tienen actos de este tipo. No estamos hablando de una estación de autobuses cualquiera, estamos hablando de un punto fundamental para esa necesidad de la cohesión territorial en un municipio de 25 kilómetros lineales de longitud, con 4 núcleos de población absolutamente desconectados, o bastante desconectados, rectifico, bastante desconectados entre sí, insuficientemente conectados para la comunicación, imprescindible si se quiere, si se pretende, como digo, darle al territorio una cohesión para evitar la situación actual que hay de descoordinación y de falta de comunicación, para vertebrar el municipio en definitiva. Hoy es San Pedro Alcántara, pero podríamos hablar exactamente igual de los problemas de transporte, de comunicación, de las chapas, completamente fuera del ámbito político y de poder del municipio. Y también podríamos hablar de Nueva Andalucía, del Ángel, y por tanto estamos hablando de los 4 núcleos de población de Marbella que no están suficientemente vertebrados a través de la comunicación, del transporte. Por tanto, no estamos hablando solo de ubicar una estación de autobuses, estamos hablando de un elemento fundamental de cara a ese objetivo que tiene que perseguir el municipio de Marbella, de darle la mayor cohesión a su territorio. Y no estamos hablando propiamente de una estación de autobuses, porque estamos hablando de 120 metros cuadrados. Cuando lo que el municipio necesita, como digo, es de un elemento fundamental para mejorar las comunicaciones y para dotarle de mayor ambición política y económica a este territorio de San Pedro Alcántara. Está claro que aquí lo que pretenden poner es una especie de apeadero muy limitado en sus características, en sus instalaciones, y por tanto no estamos hablando en serio. Los políticos no pueden gobernar pensando en el presente, sino pensando en el futuro. Y el futuro pasa también por un mayor desarrollo de San Pedro Alcántara y, por tanto, una mejora de sus comunicaciones y vertebración, no solamente con Marbella, sino con la zona norte de Ronda y también con la zona del campo de Gibraltar. Por tanto, no solamente demostrar el poco tacto político que ha tenido el Partido Popular de localizar una estación de autobuses junto a un colegio público, sino también al mismo tiempo de mostrar la insensibilidad que el Partido Popular muestra ante la rebelión que empieza a notarse en San Pedro Alcántara frente a este problema. Está muy reciente el tema de las torres de Marbella, donde la opinión pública, la sociedad organizada ha sido capaz de tumbar la propuesta del Partido Popular absolutamente equivocada y en contra de la mayoría, sino que ahora van a repetir otra vez este escenario y van a pretender llevar hasta las últimas consecuencias su iniciativa, sabiendo que tienen en contra a la mayoría de San Pedro Alcántara, representada de alguna manera en sus instituciones y sus partidos políticos. Por tanto, el objetivo para nosotros es una llamada a la conciencia de los ciudadanos, porque habrá que movilizarse para hacer caer en razón otra vez al Partido Popular, y así, a golpe de errores y a golpe de rectificaciones, se va construyendo la historia política de este ayuntamiento en los últimos tiempos. Por tanto, esta llamada a la movilización es un mensaje que dejamos ahí para que lo sepa digerir perfectamente el Partido Popular, porque no lo vamos a permitir. Te lo anunciamos desde aquí, no vamos a permitir que se cometa este error y que vayan buscando las alternativas, que las hay, y nosotros estamos dispuestos a colaborar en ese sentido
porque hay alternativas y no es precisamente esta la mejor. Gracias. Brevemente, Enrique y Victoria ya han explicado, yo creo que con bastante detalle, con el parecer de Izquierda Unida ante esta polémica que se suscita, una nueva polémica que origina la manera de gestionar de espalda a la ciudadanía del Partido Popular, de la alcaldesa Ángeles Muñoz, y es que queda claro que en primer lugar se ratifica y queda patente la miopía que tiene el Partido Popular con San Pedro Alcántara, una miopía que no consigue superar. ¿Cómo se puede plantear a la hora de promover una estación de autobús, una terminal, que es como así lo anunció ya el pasado mes de octubre la alcaldesa en San Pedro Alcántara, se hable de 120 metros cuadrados en una esquinita junto a un colegio en San Pedro Alcántara? Para nada es esto lo que necesita San Pedro. San Pedro, en materia de transporte, donde todo está por hacer, donde ha sufrido durante 7 años desde que comenzaron las obras de soterramiento la ausencia de una estación de autobuses, donde ha habido una caseta prácticamente más típico de una verbena, de una feria de pueblo para expender los billetes, que de una estación de un municipio con 40.000 habitantes que está en uno de los lugares que más atracción turística tiene en la Costa del Sol, con campos de golf, hoteles más que consolidados, urbanizaciones de turismo residencial de alto poder adquisitivo. Tenemos que tener, por tanto, una infraestructura en materia de transporte, y lo tiene que tener San Pedro. Por todos estos motivos de primer nivel, y el Partido Popular está ajeno a esta realidad. Ahora, una vez que han visto que han cometido un error, primero por no contar con nadie, que es el modus operandi de actuar de Ángeles Muñoz, y acaba de tener que dar marcha atrás en las torres que quería promover en el municipio, y esperemos y estamos seguros de que también va a tener que hacerlo aquí, porque la ciudadanía, el sentir general y las necesidades de San Pedro no van por una estación de 120 metros cuadrados junto a un colegio en un lugar pues poco accesible del municipio. Hay que buscar otra ubicación. Izquierda Unida tiene otras propuestas, se puede incluso, tenemos abrir un abanico de opciones, pero sobre todo lo que nos interesa más que apuntar ahora a un lugar concreto es que se abra a toda la sociedad, que se habla al pueblo de San Pedro de Alcántara ese debate, y que sean los ciudadanos de San Pedro los que puedan elegir dónde quieren poner y qué tipo de estación, que esto también nos preocupa mucho, es necesario. Y haría falta una estación pues que conecte, como ha quedado claro a este pueblo con el resto del municipio. Son muchas las cuestiones cotidianas de pura tramitación, como desplazamientos por motivos laborales que tienen que hacer los ciudadanos y vecinos de San Pedro de Alcántara, y ahora se ven muy dificultadas. Hacen falta también destinos turísticos, como serían por lo menos tener una frecuencia con el hospital, en cuanto a equipamiento, y lo turístico, una frecuencia adecuada con el aeropuerto y con la estación de tren de María Zambrano. Por tanto, todo esto requiere además una parada de taxi adecuada para que aquellos viajeros que lleguen puedan tener ese servicio a su disposición en la estación de autobuses. En definitiva, lo que todos entendemos como una estación de autobuses, y no esa parada que ahora el Partido Popular denomina apeadero. Apearse y bajarse es lo que tiene que hacer la alcaldesa de esta manera de gobernar, de espalda a los ciudadanos, y de esta manera de empequeñecer el desarrollo de San Pedro, de limitar las necesidades que tiene este municipio en general y San Pedro en concreto. Y por tanto, lo que pedimos es que haya esta estación tras un proceso participativo y abierto a toda la ciudadanía. Y por otro lado, también vemos en el horizonte de la gestión, que será al final lo más importante una vez que tengamos este equipamiento, la necesidad de poner al día ya la concesión del transporte urbano, que sigue estando de forma anormal, de forma irregular. Ya acumula 6 meses desde que concluyó esa concesión, que se dio hace 24 años, que fue renovada por Gil hasta en 2 ocasiones a Portillo, y que todavía ahora ya colea de forma irregular. Y lo que entendemos es que hay que hacer una municipalización del servicio, una reestructuración de todas las líneas, atendiendo a las necesidades, abriendo un proceso de participación y verdaderamente dando un transporte público que pues permita unir y prestar un servicio a los ciudadanos, que empiecen a ver que existe un servicio de transporte público en Marbella y en San Pedro, porque ahora lo que percibimos es que no hay un servicio adecuado, y por tanto muchos pues ni siquiera hacen uso de él y se ven pues condenados a tener que utilizar los vehículos o a verse esperando más tiempo del recomendable y del aceptable en las paradas de autobús. Por tanto, hoy lo que pedimos son estas cuestiones, sobre todo que se replantee el modelo de estación que necesita San Pedro y la ubicación, y para eso la herramienta debe ser la participación, con la que se puede lograr la transformación y la implicación de la ciudadanía. Se trata de que diseñemos San Pedro con vista al futuro y que se haga contando con todo, y no como hasta ahora, que es sin tener en cuenta a los verdaderos protagonistas, que son los sanpedreños y sanpedreñas. Hemos elaborado haciendo un estudio, pues sobre todo de lo que el plan general pues contempla como ubicaciones posibles de este tipo de equipamientos públicos, y habría pues varias. Nosotros hemos
pulsado hasta 5 ubicaciones. Ya digo, no es que tengamos la pretensión de que se haga en ninguna de estas 5, ni siquiera estaríamos abiertos, así es una propuesta que genera más consenso y más argumentos de peso, pues que se haga en esa otra ubicación. Lo que sí queríamos era de esta manera, bueno, ofrecer un abanico que contribuyera a ese debate social que debe haber. Y bueno, unas se encuentran también cercanas a esta zona, porque estamos hablando de un eje de comunicaciones fundamental, como sería aquí en el sector de Guadaiza, justo antes de la rotonda, pues la carretera de Ronda que conocemos. Esa enlaza pues evidentemente con la autovía esta que tenemos aquí del Mediterráneo, también enlaza con Ronda, enlaza con la autopista de peaje hacia Málaga, esos servicios directos que hablábamos, y es una de los áreas de desarrollo de equipamientos que ya viene por tanto calificado como tal dentro del plan, y sería uno de los lugares quizás por comunicaciones, por el hecho de que no hay ninguna construcción de vivienda, etcétera, aledaña a la que molestaría, o equipamientos como es el caso del colegio, una de ellas, pero también proponíamos otras más dentro de la centralidad del municipio, como pueden ser algunas de la variante sur, donde ya estaba antes cerca de la zona donde estaba antes esa caseta, que pues no podemos llamar ni estación ni parada siquiera en los últimos años, el antiguo colegio Calpe, que es una parcela allí que también queda en ese lugar, incluso bueno, pues en la vía de la avenida del Mediterráneo, o la gasolinera que hay también pasando un poco a la entrada de San Pedro de Alcántara, en esa zona, que también estando cerca de un buen nudo de comunicaciones, pues tiene un menor impacto de luego con las viviendas, ¿no? Pero aquí desde luego lo que entendemos quizás, bueno, pues se trata de ver que no se puede poner en este lugar, que este no es el adecuado, y a partir de aquí ver otras dotaciones. San Pedro afortunadamente tiene espacios porque tiene todo por desarrollar y por tanto pues tiene áreas que ahora mismo pues no están ocupadas por otro tipo de construcciones, y esas serían los que hay que marcar, los mejores terrenos, no nuevamente los retales del urbanismo que van sobrando, como esta esquinita aquí frente a un colegio, el querer ponerla para una estación de autobuses. Hay que buscar unos terrenos mucho más adecuados, los mejores terrenos, y poner aquí toda la maquinaria de urbanismo y toda la capacidad que sabemos que tiene el área de urbanismo cuando quiere para conseguir esos terrenos. Algunos de ellos pues son terrenos que necesitan una obtención, y aquí pues supongo que serán los peros que quiera poner el equipo de gobierno, pero tenemos que decir que si se ha hecho un expediente en tiempo récord para permitir la construcción de rascacielos en Marbella, porque eso se llegó a hacer, incluso lo llegó a aprobar el Partido Popular, o si se han hecho hasta 43 modificaciones puntuales a la carta de los promotores desde que entró en vigencia el plan general, se puede perfectamente negociar, como se negoció en su momento con la gestora, los terrenos que también eran privados de este colegio que tenemos a nuestra espalda, Teresa de León, se puede negociar perfectamente y conseguir esos terrenos pues, en lugares mucho más óptimos para ubicar la estación de autobuses, y que San Pedro, bueno, pues realmente se conecte, no solamente literal y físicamente con todas las poblaciones del entorno, sino también se conecte con el futuro y el desarrollo que tiene que conquistar, y que esperemos que este y otros proyectos estratégicos lo acerquen cada vez. Buenos días a todos. Partiendo de la necesidad de San Pedro y de los vecinos de San Pedro, como decía Enrique, la necesidad no es solamente de un apeadero en San Pedro, sino el crear una infraestructura, una estación de autobuses que dé cabida a una intercomunicación, no solamente dentro del núcleo poblacional, sino incluso interprovincial, necesario para San Pedro. No nos podemos olvidar que San Pedro tiene 40.000 habitantes y hay muchas poblaciones de esa cuantía de habitantes que tienen muchísima mejor comunicación, no solamente con Marbella, sino incluso con Málaga, con la estación María Zambrano sería fundamental, puesto que aquí hay cantidad de hoteles por donde pernoctan turistas y viajeros. Además, esa necesidad de que sea una estación de autobuses que dé cabida a todo ese número de flota, habría que mirar que sea un lugar, como dice Enrique, que sea lo más propicio para todos los vecinos. Hay distintas ubicaciones en las que se puede hacer, y no precisamente lindando con un colegio, sabiendo los gases tóxicos que tienen toda la flota de autobuses. También informar que esto no puede ser una disputa o un debate de un solo distrito, como está pretendiendo el Partido Popular que sea. Esto pertenece al Distrito 2 y en la Junta de Distrito se ha tratado como un tema puntual de un distrito, es decir, de una parte de San Pedro, y con reuniones puntuales con el AMPA del colegio, puesto que el AMPA del colegio ha sido el que ha dado la voz de alarma de la ubicación. Esas reuniones puntuales que ni siquiera han sido publicadas para que todos los vocales de la Junta podamos asistir. Es más, ese debate, como digo, no solamente puede ser un problema puntual de un distrito, puesto que consideramos que San Pedro y sus dos distritos, incluso el término municipal, debería opinar y debería tener la posibilidad de opinar en
esta ubicación de esta estación de autobuses, puesto que va a ser beneficiosa para todos los habitantes de San Pedro, y puede ser en el futuro una base para que puedan venir muchas pernoctaciones turísticas, incluso personas que decidan venirse aquí a vivir, puesto que la comunicación y un servicio público de calidad les dé la posibilidad de trasladarse sin ningún problema a cualquier otra ubicación, tanto del término municipal de Marbella como a Málaga o a otros lugares. Con lo cual, desde aquí quiero instar al equipo de gobierno a que abra ese debate con las asociaciones de vecinos, los dos distritos, abra ese debate al pueblo, que sea el pueblo el que decida, puesto que hay otros sitios donde podría ubicarse, y que eso sea una base para el futuro, que esta estación de autobuses no se quede simplemente en un apeadero puntual en el que se van a gastar 300.000 euros, sino que sea una base para el crecimiento, por supuesto, de San Pedro y de...